Hoy vamos al teatro. En realidad fuimos el domingo y vos podés ir el domingo que viene al teatro, porque en el subsuelo del Camarín de las Musas están dando Segunda Princesa, los domingos a las 8 de la noche. ¿De qué va este unipersonal? Es la historia de un hombre, de un pescador, que declara después de ser detenido en alta mar. Él está en su celda, mientras que apela a su fe, a su creencia, nos cuenta su historia. Un relato con mucho carisma que traslada a un pueblo, a un amor, al mar, a una mujer, a una tradición, a un crimen. Para charlar un poquito más sobre esta obra, hoy nos acompaña Alejandro, el escritor, director y protagonista de esta obra. Bienvenido, Alejandro. Mi primera pregunta es, ¿sos el autor, el director y quien le pone cuerpo en el escenario todos los domingos? ¿Cuál fue la primera imagen o frase que se te vino a la cabeza que le dio origen al mundo de Segunda Princesa? ¿Y de dónde nace la necesidad de escribir sobre un universo tan particular y tan alejado de la ciudad? Muy buena pregunta, que son varias. Son dos. Son varias. En principio, arranquemos por la primera imagen. La primera imagen es un barquito pesquero en el medio del mar, y la primera frase, imaginariamente, pensé, ¿cómo si me acercase a ese pescador que está en el medio del mar y le preguntara qué tal, cómo le va, como si bajara así en una especie de dron, y cómo anda la pesca, cómo le va? Y ahí me empezó a contestar y se lo notaba en esa voz que me contestaba imaginariamente, obviamente, no van a pensar que necesito chaleco de fuerza, se lo veía intranquilo, estaba enojado, estaba intranquilo. Y evidentemente era por otro motivo que no tenía que ver con la pesca. Y entonces ahí empecé a escribir, dejé que fluyera el hablar de este hombre y después empecé a atar cabos, ¿no? Y así escribí la mitad de la obra. Tenía la anécdota, tenía su voz, sus quejas y también su cierta confesión personal. Y luego lo que me faltaba decir, bueno, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? Me fui a la sala, ahí a la sala teatral, a ensayar e improvisar y hacer hasta lo que tenía, y allí descubrí el resto de la obra. Improvisé un poco y volví a sentarme a escribir. Ese sería. ¿Y de dónde nace? Bueno, es difícil saber de dónde nace, sí, de dónde nacen las ganas de hacer un unipersonal, ¿no? Sí, eso sí. Accidentalmente fui haciendo cosas unipersonales a lo largo de la carrera y de la formación, entre ellos cuentos narrados de Quiroga, propuestas que me surgían de ver otras obras unipersonales. Después me convocaron para hacer una obra sobre Hamlet, unipersonal, sí. En el marco de una carrera que después tuvo suerte y anduvo de acá para allá en algunos festivales. Y después a mí me había aplicado el bichito del unipersonal. Algunos actores y actrices nos gusta. Parece medio vanidoso, pero hay algo de que se juega en el unipersonal parecido al de la narración. Por eso te diría lo de los cuentos de Quiroga. Está relacionado con la narración, aunque en el plano ya poético-teatral de la ficción, ¿no? Entonces, ese fue el bichito. Y después, buscando que tenía varias opciones, encontré unas fotos de cuando yo viví como 2-3 años en la costa. Iba y venía, iba los fines de semana, volvía, tenía un trabajo ahí de actor en unas obras infantiles, te estoy hablando hace 20 años atrás, o más, y sacaba fotos del puerto. Viví frente al mar, por eso te digo, me imaginaba el barquito porque los veía, claro. Los veía en la noche, las lucecitas allá en el fondo del mar, y tenía todo ese material, fotos de ellos, y recuerdo de hablar con los pescadores
como excusa de curioso, como haría Nini Marshall, que dicen que iban a las plazas a escuchar a la gente, eh, y a comprar pescado, tipo como excusa para saber cómo hablaban, ¿viste? Pero sí, sin visión, en ese momento sin perspectiva de hacer algo teatral con eso, sin chusmerío, digamos, de la vida. Y bueno, cuando encontré esas fotos, dije, ¿y un pescador? Y bueno, sumé en la lista de posibles personajes para un unipersonal a un pescador, que resultó ganando frente a otros personajes que por ahí son más vistos en los unipersonales, qué sé yo. Mismos artistas, poetas, tenía un cura, tenía un político, tenía, qué sé yo, un traficante, tenía varios personajes pensados, pero ese me convocó, ¿viste? Claro. Y después de tantas funciones, ¿sentís que el personaje sigue mutando y descubrís cosas nuevas cada domingo? ¿Podés creer que sí? Sí. Y sí, realmente a veces haces foco en una parte, después no tanto, haces foco en la otra, aparecen cosas, sí, realmente me sorprende. No es que cambia totalmente, no es que hay algo que gira o que se vuelve otra cosa, pero sí voy descubriendo cosas, porque quizás también, además de cambiar de sala, por ejemplo, esta es una sala nueva, yo antes lo hice en el Picadero, y muchos años antes lo había hecho en el Teatro del Abasto. Y bueno, hay algo, y después la renovación de la gente, el público a veces entra de una manera un domingo y de otra otro domingo. Y hay momentos que vos sentís que cautivaron al público y te cautivan a vos. ¿Me estás escuchando? Sí. Venía de la mano con... Me pareció un cartel acá, ahí está. Entonces, y eso te cambia porque hay un vínculo más en el unipersonal muy estrecho con el público. Entonces, de repente hay días que está muy silencioso el público y que de repente se expresa en un momento inesperado. Claro. Y hubo otros momentos que no, que está desde el principio muy expresivo, o sentís que está tomado. Y uno también está diferente, ¿no? Porque uno lleva un ritmo en la vida y que si bien haces todo un trabajo para concentrarte y dejar, hay algo de lo que venís vos trayendo durante tu día, durante tu semana, que se filtra, ¿viste? Un poco, no directamente, pero sí en la energía, en el humor, claro, en eso. En cómo uno llega al teatro antes de subirse al escenario. Tal cual, ¿viste? Y que por ahí asociás cosas, inesperadamente se te presenta algo emocional que nunca habías pensado que podía entrar en una parte de la obra, y entonces esa parte de la obra que vos pensabas que, bueno, que el personaje por ahí no estaba conmovido en ese momento, sí se conmueve ese día. Sí, estas cosas me sorprenden continuamente. Y después hay momentos que tiene, en esta obra, hay cierta libertad de juego, ¿no? Claro. Tiene algunos momentos que hay cierta libertad de juego que a veces presta para estirarlo o no, ¿viste? Y en especial porque este hombre tiene como una especie de fe que pareciera una fe cristiana, católica, pero medio fantasiosa. Entonces se toma cosas literales, muy literales, ¿viste? Va y viene, hace su propia interpretación, entonces ahí se presta un mundo no sabes si está leyendo la Biblia o está el Dante, está leyendo el infierno del Dante, ¿viste? No sabes qué. Entonces, ahí también hay mucho juego porque hay como una especie de perro endemoniado que lo persigue. Sí. Que se te vuelve muy un mito. Sí. Hay momentos para delirar bastante que no son iguales en todas las funciones. Claro. Bueno, la obra se define como un drama teatral de humor negro. Sí. ¿Cómo se trabaja desde la dramaturgia
ese límite tan fino entre que el público se ría, entre el que el público se me encendió una luz de la nada, bueno, pero sin perder el peso medio trágico que tiene la historia, y va de la mano con lo de los silencios, que capaz el público hay un silencio o se ríe en alguna parte que no te lo esperabas. ¿Cómo lo trabajaste eso al momento de escribir la obra? Desde la dramaturgia, pensado desde la dramaturgia, yo escribo muy desde el actor, ¿no? Yo me formé como actor, claro, básicamente. Después también me formé mucho como director, pero no es lo que más me gusta hacer. Creo que de las 3 tareas que hago, la actuación es la que más me gusta, y la dramaturgia también me gusta muchísimo, me encanta. Entonces, pero en este caso está muy cercana, la forma de escribir está cercana desde una hipótesis de actuación, ¿no? Cuando yo escribo, casi que lo estoy viviendo también, pero es diferente. Después al escenario, cosas que estaban pensadas desde la escritura no suceden, o cosas que suceden desde la actuación no estaban planeadas desde la escritura. En este caso, el humor negro, no sé, yo estuve muy cercano, como que no es que me ha sorprendido que digo, che, pero esta parte la escribí, no la escribí para que se rían, y se ríen igual. Claro. No, yo creo que intuí bastante bien cuando escribí esa parte, por ejemplo, de humor negro que se da mucho sobre el final. Y por ahí al principio hay algo del ridículo del personaje, se pone un poco en ridículo, un poco en su exageración, que terminó de armarlo la actuación, pero que por ahí no estaba tan claro desde la dramaturgia que algo fuera a generar gracia, donde después descubrí que la generara. Pero ya te digo, no estuvo muy lejano la escritura de lo que sucedió después. No hubo algo muy diferente. A veces pasa eso, a veces pasa que te tomas muy en serio algo que después el público no lo toma en serio. Y entonces, como por ejemplo, quizás un elemento que me parecía que en principio no lo había tomado tan en joda, eran las citas bíblicas, ¿no? Sabía que no era algo que yo no quería hablar de algo religioso ni bajar ninguna línea religiosa de ningún tipo. Y dije, bueno, este tipo tiene su fe y desde su... Como cuando estás escribiendo en un personal, también lo tenés que defender, su fe. Pero después con el tiempo me di cuenta, actuándola, que había ahí un campo para el delirio de una fe más delirante. Sí. ¿Entendés? Entonces ahí le permití al actor que interviniera en la dramaturgia. Entonces hace unas especies de encima, los pasajes de la Biblia, lo gracioso es que generalmente están escritas en una especie de español antiguo, en español, en un castellano que vos decís, ¿por qué no se habla criollo? Pero entonces dije, bueno, ahí hay un campo de juego, que este tipo, que es un tipo simple, de un hablar medio campechano, empiece a decir, no olvidéis que es del cielo. Y hablar así es un efecto muy gracioso, que no estaba tan planificado en la dramaturgia. Bien. De la mano con lo que me decías recién del actor interviniendo en la dirección, ¿cómo haces para tener la mirada crítica para dirigirte a vos mismo? Bueno, tengo 2 recursos. Uno, le digo a mi mujer que es actriz y me da con un hacha, sin ningún problema, no me deja pasar una. Trabajamos juntos, o sea, nos conocemos también en el escenario. Y después llamé a muchos, si bien no hay un director, quiero decir que mi dirección en realidad es una codirección compartida con muchos amigos y amigas, colegas, y que vinieron a los ensayos. Uno de ellos después fue el primer estreno de la obra, que fue Ignacio Anza, que fue un asistente codirector, pero en el medio también vinieron muchos colegas muy reconocidos, y en esta última etapa, antes de estrenar en el 2026, reestrenar sería,
tuve la suerte de que me hiciera un asesoramiento Carlos Belloso, que le gustó la obra y fue muy generoso y me terminó de ayudar mucho a valorar ciertos aspectos de la obra que no estaba valorando y a desestimar otros también. No es que cambió mucho, pero me dio un par de puntas del hilo que no estaba teniendo en cuenta y que desplegaron un universo más amplio y una visión de él. Me dio una devolución como si me le estuviera hablando también al director. Decir, claro. Mirá que de afuera esto se ve así, se puede hacer esta lectura, estás diciendo esto. Entonces eso me sirvió mucho. Pero antes de él también pasaron muchos. No sé, si debo nombrarlos, voy a estar hasta mañana, pero podría nombrar a Rosario Andía, que es mi pareja y que es continuamente una directora crítica. Después ¿cómo se llama? A Borges, a mi amigo que lo cargo porque se llama Borges de apellido. Se llama el otro Borges. Luciano Borges, Sebastián Petrilo, que viene del mundo de los títeres, pero vino también, Gabriela Blanco, que es una actriz muy buena, con mucho recorrido, que también estuvo, bueno, infinidad, Germán Rodríguez. Yo hacía pasar, invitaba, y entonces tuve la viveza de escuchar, ¿viste? Sí, bueno, voy a hacer tratar de meterme todo el narcisismo en el bolsillo y escuchar, y después sí, tenés que tomar decisiones como director y después incluso pelearme conmigo mismo como actor, ¿no? Porque ahí hay un problema, porque el director planea que algo salga de esta manera porque supone que se va a suceder o se va a contar, y después el yo mismo, pero actor, si no me puedo obligar a hacer esto o hacerlo de esa manera porque no lo siento, ¿viste? ¿No? Claro. Tenés que encontrar cierta verosímil, cierta razón de ser en esa, lo que le llaman cierta verdad, entre comillas, ¿no? Claro. Bueno, pero en ese coctelera se pudo dirigir y actuar. También me vi en muchos videos. Grababa siempre en video para ver ciertas cosas de cómo usaba el espacio y eso. Sí. Bueno. Y siempre la devolución de los críticos, de los periodistas, eso termina de conformar para mí los espectáculos y las obras. Para mí es un pie muy importante ese. Como que empieza una nueva etapa de creación una vez estrenada en diálogo con los especialistas, los críticos y la gente que viene a ver. Claro. Cambiando un poquito de tema, la obra tiene una estructura cíclica, una estructura fragmentada. Sí. ¿Por qué elegiste una narrativa así como que va de un lado al otro en vez de algo más lineal? Mira, yo creo que no la elegí yo, sino que me eligió a mí la estructura. Yo creo que tiene que ver, está en relación a bueno, primero que hay un crimen, hay un hecho que incrimina al personaje, entonces eso lo obligó al personaje a no decir todo desde el principio. Claro. Y a tratar, y es también una manera de cómo abordar las cosas que nos cuesta abordar. Yo creo que es la primera vez que alguien me pregunta así y es la primera vez que lo pienso, te juro. Tuve la oportunidad de ir este domingo y me pasó que estaba ansiosa por saber qué es lo que estaba pasando, porque me pasaba que capaz no, al no ser tan lineal, al principio me costó entender qué era lo que iba a pasar o qué era lo que me querían contar. Sí. ¿Cuál era la historia que estaba contando? ¿Por qué estaba encerrado? Tipo, ¿qué tiene que ver que los hayan agarrado? Bueno, no voy a spoilear toda la obra. No, claro. Pero algo más tiene que haber. Claro. Entonces estuve ansiosa toda la obra, así, en el borde de la silla, esperando a ver qué era lo que iba a pasar, porque me pasaba esto de que iba y venía mucho. Claro. Una decisión desde la escritura, desde ya. Sí. Para mí tiene que ver con eso. Digamos, yo la escribí mientras que la fui
también descubriendo, Claro. ¿no? Yo mismo en el proceso creativo estaba en la misma situación que vos me decís, pero ¿por dónde va esto? Me atrapa, porque me atrapa, me interesa, presto atención, digo, en la etapa de escritura, por ejemplo. Sí. Sí, está bueno, tiene imagen, me aborda imagen, un personaje lleno de imágenes, lleno de recuerdos, de situaciones, pero ¿por qué? Claro, pero ¿qué le pasa? ¿Qué está escondiendo? Es evidente que algo está escondiendo, que yo mismo no podía descubrir como dramaturgo, es como si dijera, me perdía en el laberinto o en el bosque de lo creativo, de la misma pieza que uno va escribiendo. A veces tenés cosas más claras, he escrito obras que ya sabía para dónde iba a ir, y entonces bases, pero en esta no. Y eso se tradujo después en la estructura, que no se te hace muy difícil la comprensión, como decís, hace difícil la comprensión, cuánto te atrapa y cuánto te hace costosa la relación con el contado, ¿no? Tiene un equilibrio en eso, por eso mi pregunta, tipo, ¿por qué esta estructura y capaz no? Bueno, empezó el conflicto y te termino contando qué es lo que realmente pasó. Bueno, eso quizás no podría decirlo claramente porque podría ser algo caprichoso, pero también tiene que ver con esto para mí. La pregunta me hizo pensar. Yo creo que tiene que ver con la dificultad de una persona o de las personas, o en este caso de este personaje, de enfrentar la verdad. Que a veces regodeamos, buscamos evitar decir las cosas o asumir errores difíciles, en este caso algo que lo incrimina, cuando algo nos pone en conflicto, en contradicción, nos pone contra las cuerdas. Entonces, quizás tiene que ver con ese sentir del personaje, con la dificultad y con el temor de afrontar una verdad que te complica y que quizás tampoco podés entender bien, explicar bien por qué llegaste a ese, el personaje, en el caso del personaje, no en mi caso como artista, pero en el caso del personaje, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, la estructura, tiene que ver con lo mismo que está padeciendo el personaje en escena y en la situación en la que está. Entonces regodea, cuenta una parte, cita nada más, después le agrega un detalle, va soltando cuerda de a poco, va repitiendo algo, pero eso no te lo habías contado, porque entonces es como asumir ante un público o ante la declaración que hace una declaración policial, ante el oficial, tratando de evitar la verdad, lo lleva a desordenarse, a repetirse, a hablar en forma fragmentada. Yo creo que tiene que ver con eso, con la situación propia del personaje que impacta en la estructura. Claro. No sé si respondí. No, sí, obvio. Me quedé pensando en cómo le pones el cuerpo a la obra, de que se nota que el personaje está ansioso y que se marea y que, lo que me decís recién, no quiere contar la verdad, pero te termina contando información de más. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es el trabajo físico y mental antes de salir a escena para sostener vos solo ese personaje en el escenario con un público que no responde? Claro, bueno, con un público que no es... Claro, porque... remate, risa. Claro, porque capaz hay obras en las que el público capaz interactúa un poco más en los unipersonales, o por lo menos en mi experiencia. Sí, entonces, como que el personaje en momentos le habla al público, capaz un compañero de celda, como que hace preguntas. En mi función nadie le respondió. No, claro. A veces dicen, no, sí, viste algo, si alguien se anima. Claro. Pero es raro que alguien responda. ¿Cómo te preparas antes de salir a escena? Yo trabajo mucho lo corporal, pero no en términos como, teatro corporal, físico, que hago mímica o esas cosas y cuento, sino
que trato de relajarme mucho, que trato de estar en movimiento, mucho en movimiento. Hoy justo publiqué un videito donde hay una previa ahí medio en joda, pero hago mucho movimiento para salir de la cabeza, ¿viste? Para no ponerme muy mental. Me muevo, estiro, me revuelco, me muevo mucho para ponerme activo en otro sentido y y no ponerme muy calculador o a pensar demasiado lo que voy a hacer. Porque el primer paso, yo siempre digo esto, el primer paso es como tirarse a la pileta, bueno, no sé si el agua está fría, está caliente, cuánta gente hay, más o menos calcular, a dónde vas a caer, ¿viste? Entonces trato de bancarme eso, la incertidumbre, y asomarme y decir, bueno, como que voy a entrar a un lugar no desconocido totalmente, pero sí, ¿viste? Para no ir preparando demasiado, por lo contrario, ¿viste? Como decir, bueno, confía que tenés el paracaídas, pero tirar y me tiro. Trato de no calcular demasiado y saber que voy a pasar, que como joder con la otra dimensión, el personaje, voy a pasar a otra dimensión. Y hasta que no entre ahí, hasta que no salga y prenda las luces, no sé, estoy en modo yo. Y después sé que voy a estar en modo el pescador. ¿Entendés? Y después, no sé, que pase lo que pase. Deje una brújula que me va guiando, pero tengo muy agarrado, me parece, el dónde está parado emocionalmente el punto de arranque del personaje, ¿no? Entonces lo tengo claro eso, ¿viste? Él está desesperado y está haciendo un esfuerzo para no asumir el moco que se mandaron y que va a ser todo el tiempo una lucha para evitarlo y que va a tener y que esa dinámica va a estar ahí todo el tiempo, prácticamente. Y eso me va guiando y eso me va abriendo puertas. Yo soy de una escuela que no calcula demasiado, ¿viste? Que busca una actuación que trabaje bien, que se sepa recontra el texto, que se sepa recontra las posiciones, que se recontra sepa ciertas marcas para después el resto del recorrido hacerlo en el momento, ¿no? Incluso hay momentos muy dramáticos que cuenta cosas jodidas y no siempre está igualmente, me encuentro igualmente emocionalmente igual, ¿viste? Cuando llego a esos momentos. Y la clave está vivirlo, agarrarme de las imágenes que le puedo adjudicar al personaje. Si el personaje está contando ahí que hay algo terrible que le pasó a alguien que él quiere mucho, bueno, yo tengo la imagen de eso y no me preocupo porque, bueno, si en ese momento cómo lo dice como lo siente. Es difícil de transmitir, pero hay un tipo de actuación más que se llama orgánica, que es continuamente creando, incluso en cada función, se crea, no se va a un lugar conocido. Sí, sé que tengo que ir a esa luz, ¿entendés? Claro. Y ahí va a contar un momento que es cuando fue hasta la casilla, fue y golpeó y llamó, ¿no? Sí. Sé que es ahí, y sé que eso que pasó es horrible para el personaje. Entonces, sí, dejo que suceda, ¿viste? Dejo que suceda y tengo las imágenes y dejo que fluya, qué sé yo. Es como una vez le preguntaron no me acuerdo si a Keith Richards cómo hacía tocar la guitarra, está en un programa, y ¿cómo hiciste eso? No tengo ni idea, dijo. Claro. No sé, yo me olvidé cómo era, porque es como... Y yo en esta obra también la hice mucho, muy personal, y ya no tengo ni idea, pero salgo ahí y es como que me posee ese otro que es el personaje. Claro. Teniendo en cuenta la riqueza de los climas y el peso del relato, ¿te imaginás llevando este texto al formato audiovisual, ya sea cine o algún especial en streaming o a la tele o algo así? Sí. No yo, pero sí me imagino materializando, porque yo sé que hay, y en especial en casi todos los unipersonales, pero en estos unipersonales que generalmente es un mismo personaje que cuenta una historia única, ¿no?
Sí. que no salta de escenario, sino que es todo un mismo paisaje, un mismo lugar, tienen una relación para mí con el audiovisual, porque el espectador vive casi una película, ¿no? Porque es una narración. Sí. Entonces, sí, siempre imaginé algo. Sé que hay algún par de películas que suceden también, me han comentado gente que vino a ver, que ahora no me acuerdo los nombres de la película. Hubo una de Darín, que hacía, de Darín no, de Grandinetti, que creo que llamaba Mal Adentro o algo así, que era algo parecido, incluso estaba vestido parecido. No la vi, pero me acuerdo ver la publicidad de la película. Pero sí, me gustaría, pero bueno, tendría que hacerlo un especialista en esto, porque no se puede trasladar Claro. literalmente, hay que escribir escenas, hay que, o lo contrario, o hacerlo con muy poco diálogo, no sé cómo, no sé, nunca me imaginé, yo no soy un especialista en audiovisual, Claro. no tengo formación en eso, entonces, pero sí me encantaría que a alguno que le gustara la pasase a un formato audiovisual, sí. Bueno, y para ir cerrando, porque sé que tenés que ir a buscar al nene al colegio, si tuvieras que convencer a alguien que nunca fue a ver un unipersonal, ¿cómo le venderías Segunda Princesa? Buena pregunta. Mira, le diría, ¿a vos te gusta ir al teatro y que te lleven de paseo por todo un paisaje diferente al que está en el escenario? Bueno, venía a ver una persona. ¿Querés ver la intimidad más profunda de un personaje? Bueno, venía a ver este unipersonal. Algo así. Te va a llevar, te va a volar la cabeza, te va a entretener, pero te va a invitar a viajar. No sé si vos lo viviste como espectador, hasta bueno, yo siempre aprovecho que haya un espectador para preguntarle cosas. ¿Cómo lo viviste? Pero yo lo vendería así. ¿Vos cómo lo venderías? A ver, te voy a invertir la... ¿Cómo vendería yo la obra? Como un viaje a la mente de un personaje que está buscando una verdad sin querer contarla. Muy bien. Tardé un cachito, pero llegué. No, está bueno. La reflexionaste, muy bien. Sí, yo uso mucho el viaje. Vení, que es un viaje, venía a vivir. Siempre digo, no vengas a verse una persona, venía a vivir una situación. Es algo que a mí me pasa mucho con el teatro, que no es solo verlo, es más una experiencia. Yo soy una defensora del cine y el teatro, ante todo. No. Porque me parece que no es lo mismo vivir una obra en el teatro que capaz verla grabada en YouTube. No, pierde toda la magia. O ver una película tirada en el sillón de tu casa en alguna plataforma, que ir al cine. Me parecen como que son experiencias que vivís por fuera de lo que vayas a ver, que capaz lo que vas a ver te gusta o no te gusta. Creo que es una experiencia que hay que vivir siempre que se pueda. Hay que sostener el teatro. Y es la idea, porque yo por lo menos abogo por eso, por un teatro que requiera de la capacidad del público para imaginar, para sentir, para asociar, para vivir una situación teatral. Y eso, sí, en la pantalla no lo vas a vivir, tenés que estar ahí directamente con el actor o la actriz y con los actores y creyendo y teniendo esa capacidad de juego. Así, bueno, yo lo vivo gracias a que sé que no es verdad, lo vivo con mayor verdad. Como, claro. Una cosa, porque en la vida estamos más especuladores, nos guardamos, tratamos de creer algo que no, ¿viste? Pero ahí es como, bueno, acá yo me puedo permitir volar, ¿qué sabe lo que estoy sintiendo de al lado? Que está sentado al lado mío como espectador. Claro. Como abrir un libro, ¿no? Bueno, sí, es la idea. No siempre sale, pero es la idea. Bueno, muchísimas gracias. Invito a todos los que nos están viendo a ver Segunda Princesa los domingos a las 8 de la noche en el Camarín de las Musas. Las entradas están por Alternativa Teatral. Calculo que también se pueden sacar ahí en la boletería del teatro. Sí, Alternativa Teatral te manda a la página del Camarín, que ellos tienen su propia etiquetera. Okay, pero lo puedes hacer por Alternativa Teatral.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a vos y un abrazo a todos y Gracias. todas.